¿Qué tal, chicos? Bueno, vamos a hacer este vídeo que va a ser uno de los primeros del canal de YouTube para que veáis cómo hacemos una instalación de suelo radiante desde el minuto cero. Entonces os voy a explicar los fundamentos iniciales de cómo empezamos a hacer un suelo radiante para que los tengáis en cuenta en vuestros trabajos, y más adelante explicaremos cómo hacemos las conexiones en el colector, cómo conectamos la caldera. De la misma manera que tenéis que tener en cuenta que el suelo tiene que estar nivelado, tenéis que tener en cuenta qué altura vamos a tener en total de suelo radiante junto con la huevera y los tubos, ¿vale? Nosotros en este caso, si os fijáis, tenemos una huevera que es bastante gruesa, porque hay dos tipos de huevera. Hay una huevera que no cumple normativa y hay otra que sí. Esta es la que sí cumple normativa. Os recomiendo que siempre vayáis a la que cumple normativa, porque a la larga con cualquier cliente que a priori os pida la que no cumple normativa, si luego la calefacción no funciona o si tiene mucha pérdida térmica hacia abajo por lo que sea, pues vais a tener más problemas. Entonces siempre es importante cubrirse uno y hacer el trabajo como se tiene que hacer. En este caso nosotros teníamos aquí en esta vivienda unas diferencias de altura muy grandes. Teníamos una altura que en mitad del piso más o menos hacía como una especie de tejado. En mitad del piso teníamos 6 centímetros de alto y en las partes bajas teníamos hasta 11 centímetros. O sea, teníamos una diferencia de 6 centímetros de la parte más alta a la parte más baja, lo cual nos hizo tener que repicarlo todo al máximo y hacer un mortero de nivelación en la base, ¿vale? Otra cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta es que contra las paredes, si os fijáis, enfócales ahí por favor, Manel. Estamos haciendo un rebozadito para que lo que es la banda perimetral de este suelo nos apoye bien. Esta banda es importante que nos apoye bien. Si no nos apoya bien, lo que pasa es que al final tenemos pérdidas térmicas entre la pared y lo que va a ser el suelo y todo lo que vayamos a colocar, ¿vale? Entonces es importante que la pared esté bien plana. A lo mejor no hace falta hacer un rebozado, pero sí, por ejemplo, un enyesadito o algo que haga que esta banda nos apoye completamente contra la pared, ¿vale? Una vez tenemos la banda hecha, lo que hacemos es empezar a colocar la huevera. Aquí en esta habitación ya podéis ver cómo está la huevera colocada. Esta fase de colocar la huevera pues es sencilla. Al final vas cortando placas en función de la medida que requiera y se va colocando lo que es todo el perímetro de la misma huevera. En este caso veis, aquí como os decía, teníamos una zona muy alta que con el mortero de nivelación, con el autonivelante que os decía antes, todavía no habíamos conseguido nivelar del todo, porque si no hubiéramos tenido que subir todo el pavimento de la vivienda. Entonces dejamos una parte aquí menos rellena, para que me entendáis, y lo que hicimos fue acabarlo de rellenar nosotros con mortero manualmente, ¿vale? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para el suelo radiante que son muy importantes? La primera es dónde vamos a colocar las cajas de colectores. Aquí tenemos una que, cálculo previo al suelo radiante, tenéis que hacerlo bien pensado. O sea, por ejemplo, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Pues que cada circuito que sale de este colector no puede medir el tubo más de 120 metros. Si en una habitación os pide más de 120 metros, tenéis que hacer 2 circuitos. Eso tenéis que asesoraros bien con el tubo que vais a poner. Lo importante también a tener en cuenta es qué pavimento vais a tener, porque en función del pavimento que tengáis, sea madera, sea cerámico, sea otro tipo de pavimento, vais a tener una transmitancia térmica u otra. Entonces eso hay que calcularlo. Normalmente el cálculo este os lo puede hacer la casa de materiales con la que trabajéis, o si trabajáis con algún ingeniero o sois ingenieros, pues podréis hacer este cálculo. Pero es muy importante saber qué suelo vais a poner y qué transmitancia térmica va a tener este suelo radiante que vamos a hacer, porque en función de eso pues van a ir las secciones de los tubos, van a ir los circuitos que tenemos que hacer y van a ir las distancias que tenemos que tener también entre tubos. Después, otra cosa muy importante es cómo vamos a hacer esta distribución. Hay normalmente 3 tipos de distribución que se puede hacer con la tubería de suelo radiante. Se pueden hacer en espiral, se puede hacer en zigzag y se puede hacer con, digamos, 2 circuitos. Tenéis que valorar vosotros cómo hacerlo mejor. En este estudio que os digo, quien sea que os lo haga os asesorará lo mejor posible. Yo personalmente os recomiendo que vayáis siempre a hacer el de espiral. El de espiral es el que mejor funciona y el que mejor calienta. Muy importante también tener en cuenta que ese circuito en espiral, si lo hacéis en lo que son entradas de mucha envergadura, como una ventana grande o un ventanal grande, como puede ser aquel que tenemos allí, al final eso es un foco de pérdida de calor, ¿no? Entonces es importante que cuando hagáis esto, en las zonas en las que estamos más pegados a
a las ventanas, tengamos el control de pegar un poquito más los tubos también, ¿vale? No pueden estar igual de separados que en el resto de los circuitos porque no va a funcionar igual de bien. Entonces es muy importante que tengáis claro que, por ejemplo, en esta habitación habría que balancear, dar un poquito más de calor en aquella zona y un poquito menos en esta. Como os decía, el tema del colector es muy importante, seleccionar bien el colector en función de las salidas que tengáis. Hacéis el estudio del pavimento, de cómo va a ser la instalación en general, de cuántas salidas tenéis que tener a través del colector y en función de eso se dimensionan los colectores. Nosotros aquí tenemos 2 colectores preparados, este va a tener 10 salidas y tenemos el otro que está justo debajo de la caldera que va a tener 5. Este colector nos va a alimentar toda la zona de noche y el otro colector nos va a alimentar toda la zona de día. ¿Qué tenéis que tener en cuenta con los colectores? Pues hay una regla básica que es muy importante y es que ninguna instalación, ni siquiera la alimentación del colector, puede venir más alta que la altura que tengamos del colector. O sea, que si nosotros venimos con un tubo de alimentación a este colector por el techo, por ejemplo, se nos van a crear unas burbujas de aire que luego no vamos a poder sacar. Con lo cual es muy importante que el colector con su purgador sea la zona más alta de toda la instalación, para poder purgar y poder sacar el aire por ahí, ¿vale? Y otra cosa muy importante a tener en cuenta cuando instaléis el colector es esta entrada de tubos. Pensar que si no lo instaláis si no instaláis a la altura correcta, alto, y lo bajáis mucho, los tubos se os van a doblar al subir. Entonces es muy importante que tengáis en cuenta esta curvatura de los tubos para poder luego trabajar bien y trabajar cómodos. No vamos a estar sufriendo o incluso poniendo codos, que hemos visto en algún caso gente que ponía codos ahí y el suelo radiante en realidad no tiene que tener ningún tipo de conexión. Lo siguiente que os vamos a enseñar es cómo empezamos a colocar los tubos, pero es muy importante que antes de empezar a colocar tubos, una vez tengamos todas estas zonas llenas de la huevera que os decía antes, tenéis que tener en cuenta cómo planear estas salidas, porque aquí, por ejemplo, nosotros sabemos, como os decía, que vamos a salir con 10 circuitos. Estos 10 circuitos, ¿por dónde vamos a pasar? Es muy importante tener en cuenta qué caminos vamos a recorrer con cada circuito antes de ponernos a hacerlos, porque si no lo tenemos en cuenta, cuando, por ejemplo, queremos salir hacia aquella habitación y volver, a lo mejor esa vuelta nos molesta para la ida de esta habitación. Entonces, si no lo planeamos y no lo pensamos antes, vamos a perder el tiempo o incluso vamos a perder tubería a la hora de trabajar, ¿no? O sea que pensar sobre todo cómo repartir bien los tubos desde el colector, pensar cómo salir a cada una de las habitaciones y pensar que el espacio que tengáis aquí, si por ejemplo no pudiéramos abrir esta pared para hacer un paso o no pudiéramos abrir esta pared para hacer un paso, tendríamos que tener suficiente espacio aquí para poderlo hacer y eso no es fácil. Tenemos 2 tipos de huevera, la T35 y la T55. Esta huevera no cumple con la normativa a nivel acústico y a nivel térmico que marca el RITE. Esta sí. Normalmente en todos los vídeos de YouTube, o en la mayoría de los vídeos de YouTube, veréis que la gente pone esta. Y hay 2 motivos por los que la gente pone esta. El primero es que es menos espesor, como veis, es mucho más estrecha. Y el segundo es que es más ligera, es más fácil de poner y es más barata también que esta, ¿vale? Pero si algún día queréis pedir una subvención o queréis hacer algo que tengáis que presentar pues a cualquier organismo, tenéis que siempre usar esta huevera, ¿vale? Nosotros, por norma, siempre usamos esta, siempre que se pueda, a no ser que se nos vaya a ir mucho el suelo para arriba y por altura de la estancia no nos cuadre, siempre usamos esta. Pero en este caso, si veis aquí, este es el comedor de esta obra y aquí tenemos una zona que ya estaba alta, o sea, aquí tenemos una peana que alguien en su día construyó porque aquí va la mesa de comer, ¿vale? Entonces, como ya tenemos esta altura, que tenemos unos 15-20 centímetros, no nos interesa para nada venirnos con esta huevera más arriba porque lo que hacemos es subir esta altura y entonces, además, a nivel acústico no nos hace falta aislar nada porque aquí tenemos una cámara de aire, con lo cual vamos a estar trabajando en esta parte con esta huevera y en todo el resto del piso con esta, ¿vale? Pero cosas importantes que tenéis que tener en cuenta, pues que este tubo es un tubo especial solo para suelo radiante, es un tubo que se parece mucho al Wishbone, pero es especial para suelo radiante. El motivo de esto es que tiene una barrera antioxígeno para no generar burbujas de aire y que no se nos creen burbujas de aire en la instalación. Esto es muy importante, si ponéis cualquier tubo aquí, pues no va a funcionar bien la instalación. Este plástico lo tenemos que tener aquí y preservarlo para que cuando echemos el mortero que va encima para hacer la capa de nivelante sobre el suelo radiante no se nos cuele debajo y no nos haga levantar las placas, ¿vale? Por eso es muy importante tenerlo así puesto. Desenrolladora de tubo. Esta máquina vale unos 200 euros, no es la muerte del loro, ¿vale? Cuando tenemos que hacer una instalación de este tipo.
y hace que no haya que tener una persona aquí desenrollando tubo y sobre todo que no se nos líe nada. Es muy importante usar esta máquina, para nosotros es básica y bueno, os recomiendo que si vais a hacer una instalación de suelo radiante os la compréis porque os va a evitar muchos dolores de cabeza. Esto es un truquito gratis que viene con el vídeo. Chicos, otro detalle muy importante que no sé si os habréis fijado es que tenemos esta banda perimetral, la hemos pasado en todo lo que son cambios de espacio y en entradas en puertas y tal. Esto nos sirve como junta de dilatación para la capa de compresión que vamos a hacer encima de la huevera. Esta capa de compresión tiene que mover y tiene que dilatar porque con el calor del suelo radiante al final tenemos un movimiento. Entonces es muy importante respetar esto, ¿vale? También a nivel posterior, cuando vengamos con el suelo, aquí va a venir un suelo de madera, habrá que tener en cuenta también las juntas del suelo y a lo mejor tendremos que aprovechar alguna de estas juntas. Esta no nos gustaría porque está aquí en mitad del paso, pero por ejemplo aquella de la puerta que veis detrás mío, aquella sí que puede ser una junta para la dilatación del parquet. Entonces hay que tener en cuenta de dejar siempre esta banda perimetral en los pasos de puerta que tengamos, de manera que echaremos el mortero aquí y cuando esté seco cortaremos esta banda para que nos quede un espacio en el que tengamos una dilatación. Vale chicos, pues aquí veis un colector terminado, totalmente ya conectado y tal. Básicamente las conexiones al colector son por raccord a rosca, ¿vale? Va a presión primero el tubo y luego se aprieta con la rosca, como una conexión de multicapa a rosca normal. Y aquí lo que tenéis que tener en cuenta, como os decía antes, es sobre todo la altura a la que conectamos la caja, a la que colocamos la caja, porque estas subidas que veis aquí tienen que estar muy bien protegidas de manera que no se nos pincen los tubos. Si se nos pinzan los tubos, no va a funcionar la calefacción como debe, ¿vale? Entonces, como veis, aquí tenemos unas curvitas que también es mandatorio ponerlas justo en esta subida, que son unas curvitas que protegen esta curva que os digo para que no se pince. Y luego, bueno, evidentemente usar pues, el mejor material posible a nivel de colectores. Nosotros, como veis, esto es un colector de inox, está muy bien acabado y nos funciona muy bien. Y bueno, no os voy a decir la marca porque no nos paga, pero la verdad que estamos muy contentos con estos colectores. Las entradas son también muy importantes que se hagan lo más limpias posible. Como veis, tenemos la idea del retorno ahí. Y un reto que teníamos nosotros en este caso y que vais a tener seguro en cualquier instalación que hagáis es no cruzar tubos. Es muy importante no cruzar los tubos, que no haya cruces, ¿vale? Nosotros hemos evitado un cruce que teníamos en el baño de allá trayendo estos tubos de ida y de retorno que vienen desde la caldera al colector un poco más hacia la derecha de lo que van las idas y retornos del baño que tenemos allí. De esta manera nos ha quedado como un saltito aquí entre tubos, o sea que unos pasan por detrás de los otros, pero no tenemos un cruce. Y una cosa que recomendaría también, muy importante, sería que cuando tengáis el colector presentado, planteéis los circuitos de un lado hacia el otro, de manera que lo que va hacia allá empecéis a plantearlo desde allí y lo que va hacia allá empecéis a plantearlo desde allí y entonces cuando os quede el espacio central salgáis por aquí en medio con los tubos que tengáis que salir, pero es importante que hagáis como una especie de abanico a la hora de poner los tubos porque si no se os puede liar y sobre todo que intentéis de entrada pensar en cómo abrir al máximo esta salida del colector, porque si no la entrada al colector se os pueden agolpar muchos tubos aquí y podemos tener problemas a la hora de conectar, ¿vale? Es importante que si podéis salir por esta pared que veis aquí detrás o por esta pared que veis aquí de este armario, pues salgáis hacia allá y no hagáis este gesto, ¿no? O sea, que aquí en medio no estén muchos tubos, de manera que no tengamos una maraña de tubos a la hora de entrar, salir del colector y sobre todo conectar. Luego otra cosa muy importante que no lo habéis conectado porque está aquí, lo tenemos aquí muerto, es el desagüe, que lo tenemos aquí. Y este desagüe es importante porque si queremos algún día vaciar los circuitos de calefacción, pues lo tenemos que poder usar. Nosotros siempre que podemos intentamos dejar un desagüe en los colectores, de manera que si algún día por lo que sea hay que vaciar el circuito o cambiarle el agua o yo que sé, pueden pasar mil cosas, pues que se puede hacer de manera sencilla y ahora que estamos en obra es el momento de hacerlo, ¿no? Otra cosa muy importante es traer alimentación eléctrica al colector y os voy a explicar por qué. Puede ser que en un momento dado, inicialmente, el cliente no quiera tener un termostato por cada habitación, cosa que es respetable porque al final es un termostato, es una cosa que se ve en la pared y puede ser que el cliente sea una persona que no quiera ver cosas en las paredes. Pero si le traemos alimentación eléctrica, siempre podremos hacer esta apertura y cierre de las válvulas mediante una electroválvula que coloquemos en el colector y mediante una aplicación. Con lo cual, esto es importante
podérselo ofrecer al cliente, porque si por ejemplo, en este caso, imaginaos que el cliente tiene 2 o 3 hijos y algún día estos hijos se van a ir a la universidad, pues lo más fácil es que el cliente no quiera tener los circuitos de las habitaciones que no se usan abiertos y tienes que poderlos cerrar. Con lo cual es importante traer esta alimentación, esta previsión de alimentación eléctrica al colector, y si en algún momento se quiere estar trabajando con electroválvulas, que se puede hacer. Si no traéis la instalación eléctrica hasta el colector, no lo podréis hacer, o tendréis que a la larga traer una alimentación sin empotrar, que siempre queda mucho más fea. Chicos, otra cosa muy importante es que cada circuito de salida del colector tiene que tener como máximo 120 metros de tubo. Esto quiere decir que en el momento en el que superamos los 120 metros, en una estancia, como por ejemplo sería esta, tenemos que tener ya 2 circuitos, ¿vale? Como veis, en este caso, en realidad tenemos 3 espirales, y ahora os voy a explicar por qué. Pero tenemos 3 espirales, pero 2 circuitos. Un circuito empieza aquí, de aquí para allá, y el otro circuito empieza de aquí para allá. Entonces, como os decía, esto lo tenemos así porque este circuito solo ya casi llega a los 120 metros, con lo cual no podíamos seguir haciendo esta estancia con este mismo circuito, hemos tenido que dividirlo en 2. Pero además tenemos una situación muy particular en esta estancia, que es que en este punto de aquí va a venir una puerta de hierro que vamos a fabricar a medida. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que si nosotros aquí, en esta zona, que es donde hemos marcado la puerta de hierro, como veis, dejamos algún tubo, cuando vengamos a poner la puerta de hierro vamos a pincharlo, con lo cual no podemos hacerlo así. Entonces hemos hecho, desde el segundo circuito que empieza allí, hemos hecho 2 espirales y hemos pasado los tubos de ida y de retorno por los laterales exclusivamente, de manera que cuando antes de hacer la capa de mortero de compresión que va a ir arriba, lo que vamos a hacer es echarle una buena foto a todo esto, medirlo y saber exactamente dónde tenemos estos tubos, para cuando venga nuestro herrero a poner la puerta, le podamos decir: tienes que taladrar aquí y aquí no puedes taladrar, de manera que no pinchemos un tubo, porque imaginaos el drama si una vez hecha la capa de mortero de compresión y todo, pinchamos un tubo. O sea, es una cosa que hay que evitar de todas, ¿vale? Lo que os digo, en este caso son 2 circuitos, pero son 3 espirales. Chicos, otra cosa que os recomiendo es que cuando empecéis a hacer la instalación, porque al principio, evidentemente, como todo, lleva un poco de cogerle el rollo, hacer la instalación como tal, el primer circuito y el segundo circuito sería importante que os los marquéis, la ida y el retorno, por dónde los vais a pasar en la huevera. Como veis aquí nosotros lo hemos marcado las idas en rojo y los retornos en azul. ¿Esto a qué nos ayuda? A que cuando tiramos el primer circuito, pues ya sabemos por dónde tenemos que ir y así le cogemos la mano a hacer la instalación. A la hora de hacer el tercer circuito, pues ya lo tenemos por mano y no hace falta que lo estemos marcando. Que en el tubo pone uso exclusivo de suelo radiante, para que lo veáis, que este tubo es el especial para suelo radiante, ¿vale? Chicos, a la hora de tirar el tubo, lo más importante es tener en cuenta el espacio que nos dice el estudio entre ida y retorno, ¿vale? Tenéis que empezar con la ida por el perímetro de la estancia, siempre va a ser la ida, y luego empezáis a dar vueltas hasta llegar al centro, ¿vale? Cuando llegamos al centro, que es este, el tubo se convierte en retorno, y entonces el espacio que hemos dejado entre ida y la siguiente ida, como por ejemplo en este caso este sería ida y este sería ida, pues volviendo lo llenamos con el retorno, ¿vale? Pero esto no hace falta calentarse mucho porque, como os digo, si lo pintáis en el suelo y lo hacéis la primera vez, conforme lo vayáis haciendo le cogeréis la mano y en realidad no tiene ningún misterio. Chicos, en los baños y en las zonas en las que tenemos ventanales grandes es muy importante que hagamos una separación menor entre tubos, de manera que el suelo irradie más calor, ¿vale? Como veis, normalmente estamos dejándole 2 espacios a cada, digamos, ida del circuito de calefacción o a cada paso de la ida, digamos, y en el baño lo hacemos cada circulito de estos, con lo cual aquí tenemos mucha más irradiación de calor. También en las zonas donde haya ventanales grandes. Esto es muy importante porque si no lo hacéis así, en las zonas donde haya mucha pérdida térmica, como en los ventanales grandes o en los baños, que hace falta pues quitar humedad y que esté calentito, pues no va a funcionar la calefacción como debe funcionar. Así que tenerlo en cuenta. Igualmente, esto en el estudio previo que os digo, que os tiene que hacer un ingeniero o la casa de materiales o quien nos haga el estudio, esto os lo tienen que aclarar también. Y luego otra cosa muy importante es que en estancias como esta, que como veis tenemos un baño dividido en 2 zonas que son distintas, o por ejemplo aquí, si me grabas aquí, Fede, tenemos esta zona que tiene una irregularidad, o sea, esta parte es más estrecha y esta parte es más ancha, ¿no? Pero tenemos un solo circuito. ¿Cómo lo tenemos que hacer? De manera que, os explico, si hacemos la espiral, intentamos hacer la espiral desde todo,
o sea, teniendo en cuenta todo el espacio, va a llegar un punto en el que aquí en medio se nos van a acumular los tubos y no va a funcionar bien, o sea, nos vamos a quedar sin espacio. Con lo cual lo que tenemos que hacer son dos espirales, una para la zona que tiene un tamaño y otra para la zona que tiene otro tamaño. Y solo la ida y el retorno hasta el colector irán por un lateral y por el otro, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta, lo hemos hecho así tanto en el baño como aquí, porque ya os digo, si empezáis a hacer un circuito para todo, o sea, una espiral para todo el circuito, os vais a encontrar que aquí en medio os quedáis sin espacio para tirar tubo, con lo cual tenerlo en cuenta, no os evitará tiempos. Bueno chicos, una cosa muy importante antes de hacer el mortero de nivelación que va sobre el suelo radiante es comprobar que no pierda nada. Este es uno de los colectores, el que viene de la caldera, ¿vale? El principal. Entonces tenemos la ida por un lado, que es esta aquí, y tenemos el retorno por otro lado, ¿vale? ¿Cómo hacemos? A la ida le ponemos un manómetro y al retorno lo mandamos al desagüe directamente, porque si queremos abrir y vamos a tener que abrir para empezar a purgar los circuitos, pues necesitamos tener una salida al desagüe, ¿vale? Entonces, de entrada lo que hacemos es llenar todo el circuito principal, que no estoy hablando de los circuitos secundarios, sino del principal, lo llenamos con la manguera a tope, todo lo que se pueda. Tenemos los colectores abiertos, pero tenemos los circuitos cerrados. Es importante este hecho para poco a poco ir abriendo cada circuito y ir sacando el aire que hay en todos los tubos, ¿vale? Entonces, una vez tenemos la instalación principal llena, la que alimenta los colectores, empezamos a abrir circuitos. Abrimos la ida y abrimos el retorno del primer circuito. Una vez este circuito está lleno, por aquí, por el retorno principal, nos va a empezar a salir el agua que estamos llenando, con lo cual ya podemos cerrar y empezamos a abrir el segundo circuito. Y así vamos haciendo con todos. A la par que hacemos esto, estamos comprobando que este circuito de ida es el mismo que este de retorno. Esto tiene que estar así, ¿vale? Para que la instalación esté bien hecha. Y entonces, una vez tenemos todos los circuitos llenos y todo el circuito principal lleno, que no vamos a llegar a los 6 kilos de presión que necesitamos, le conectamos la bombita, cerramos el circuito de evacuación, evidentemente, y le conectamos la bombita y le empezamos a meter presión hasta que llegue a 6 kilos. Tenéis que tener en cuenta que estos tubos van a dilatar. Es un tubo al final muy sencillo, no tiene mucha dureza, y lo que hace cuando le metemos presión es hacerse un poquito más gordo. Tenéis que tener en cuenta que la presión que le metáis de 6 kilos va como a sentarse, a acomodarse, ¿vale? En este caso nosotros nos ha bajado prácticamente hasta 5 kilos. Lo importante es que una vez baje, no sigamos metiendo presión, porque lo que vamos a hacer es todavía hinchar más el tubo, cosa que no interesa, sino fijarnos en que esta presión no se mueva de aquí. Esta presión no se tiene que mover ya y lo tenemos que dejar todo el tiempo que podamos hasta que nos demos cuenta de que realmente esto no ha bajado. Una vez está todo probado y está todo funcionando, ahí ya podemos hacer la capa de mortero sobre el suelo radiante. Antes no, porque si no, ya os digo, imaginaos que tenemos todo el mortero puesto y al final hay que cambiar cualquier circuito, nos vamos a volver locos. Bueno chicos, pues ha llegado el día del hormigonado, ya tenemos aquí la bomba y la cuba. Ya veis un poco cómo preparamos esto. Lo primero, con tiempo, pedir un corte de calle, eso es lo más importante, porque sin el corte de calle no podemos hacer esto, estamos ocupando toda la calle. Lo segundo, proteger un poco el suelo, porque aquí cuando la cuba acaba tenemos que acabarla de limpiar y se va a llenar todo el suelo del material que tengamos en la cuba, así que ya veis, proteger bien con lona y todo. Y lo tercero, posicionar bien la bomba y la cuba para poder bombear hacia arriba lo más fácil posible y lo más rápido posible. Bueno chicos, pues acabando de echar el mortero de nivelación os dejamos. Si tenéis alguna duda, dejárnoslo en los comentarios y ya os enseñaremos cómo ha quedado el resultado de esto, que va a ser bastante guay. Nada, creo que todo lo que teníamos que explicar os hemos explicado, pero si lo dicho, si tenéis alguna duda nos decís. A cuidarse.